Buenas tardes a todos. Quería primero agradecer a la dirección de esta Escuela de Filosofía de Nueva Acrópolis en Granada el que celebre el Día Internacional de la Filosofía con este ciclo dedicado a los estoicos. Y agradecer también a su director Juan Manuel que haya introducido en esta charla este personaje de Cicerón, al que admiro mucho desde que estudiaba la historia de la antigua Roma. Es un personaje muy importante en la última parte de la historia de la República de Roma. Él nace en el 106 a.C. y muere en el 43, y es un periodo tremendamente convulso en la historia de la antigua Roma, posiblemente el que más. Hay varias guerras civiles, hay guerras también con Mitrídates en Oriente, hay guerras también en España, porque Sertorio aúna a todas las tribus célticas y lucha contra la propia Roma, y hay un terrible enfrentamiento entre los dos grandes partidos romanos, los conservadores y los reformistas. Siempre hay dos partidos en todos los tiempos, ¿no? Unos enfrentamientos que van a concluir en definitiva con la muerte de la República y con la necesidad de cambiar de sistema, ¿no? Y va a aparecer todo el sistema luego, digamos, autócrata de los Césares. Y en este tiempo es en el que vive Marco Tulio Cicerón, y es parte muy activa de todos estos procesos desde su juventud. Por lo tanto, nos vamos a encontrar un orador, un jurista, un político y también, en parte, un filósofo, como vamos a ver. Y un político que además va a tener los más altos cargos que eran posibles en el mundo romano. Y bueno, se va a relacionar intensamente con todos los grandes líderes, con todos los personajes que van a ser muy importantes en toda esta historia. Se suele comentar que Cicerón se dedica a la filosofía hacia el final de su vida. Bueno, en parte es verdad, porque es al final de su vida cuando él escribe la mayor parte de su obra filosófica. Pero él mismo se va a encargar de decir en uno de sus grandes textos, de Finibus, que realmente contempló la filosofía durante toda su vida y que sus discursos jurídicos y políticos están llenos de citas filosóficas. Y efectivamente esto es así. Nos vamos a encontrar con que va a tener los más importantes maestros de las diferentes escuelas. En Roma las escuelas principales en este periodo era el epicureísmo, los estoicos propiamente, y también la escuela, la academia, ¿no? Y él va a tener a los mejores representantes, no solo en Roma, también en Grecia, de estas escuelas como maestros. Después, si hay tiempo, hablaremos de ello. Por lo tanto, Cicerón va a cultivar la filosofía durante toda su vida. Muchos de sus discursos están llenos de citas filosóficas. Y él menciona que no sería posible haber escrito estos textos en tan poco tiempo si no lo hubiera tenido meditado y desarrollado e interiorizado durante su vida. Y efectivamente esto es así, porque uno no puede meditar, uno no puede filosofar cuando le vienen los problemas de pronto, ¿no? Se dice que es aprovechando una importante depresión cuando Cicerón se retira a una de sus villas, y también después con la muerte de su hija, que le acelera esa depresión, que es que se dedica a la filosofía. Pero realmente la filosofía no actúa así, no funciona de esta manera. Cuando una persona
se ve afectada por algunos de los grandes problemas que nos trae la vida y la existencia, problemas de incertidumbre, problemas de temor, de miedo, etc. Uno no puede echar en ese momento mano de la filosofía, no funciona así esto. Si uno no ha trabajado durante toda su vida estos elementos, no puede echar mano de la filosofía de pronto, como si fuese una píldora que al tomarla se acaba el problema. Está bien ese título de más Platón y menos Prosarca que todos conocemos, pero realmente la filosofía no funciona así. Si no hay un ejercicio continuado, no nos va a ser útil en un momento determinado cuando aparecen los problemas que la vida necesariamente nos va a traer. Y bueno, esto es importante recalcarlo en el sentido de que la filosofía sí es una herramienta muy válida para afrontar todas estas vicisitudes propias de la vida, pero es una herramienta que genera o que nos ayuda a cultivar nuestro interior. Es desde nuestro interior donde van a ir apareciendo las soluciones en la medida que vamos creciendo interiormente. La filosofía como herramienta para nuestro cultivo interior, sí. La filosofía como una píldora que por sí misma nos va a hacer solucionar o enfrentar los problemas, no es así. En realidad, Cicerón nunca perteneció a una escuela, no militó en ninguna escuela filosófica, pero bebió de todas, como hemos dicho. Por eso es considerado como un ecléctico, es decir, él supo beber de las diferentes escuelas de filosofía y no se identificó, digamos, permanentemente con ninguna, supo extraer lo mejor de ellas. Y en lo que respecta a la parte ética de la filosofía, es decir, a lo que sería la actitud, la forma de actuar del ser humano en la vida, él se va a remitir muy mucho a los estoicos, efectivamente, pero también a los académicos, a la escuela platónica, porque él decía que en lo moral, en lo ético, ambas escuelas proponían la misma forma de actuación, cambiando los nombres, y va a rechazar de alguna forma la apuesta de los epicúreos. Cicerón va a considerar fundamental el sentido de la virtud y va a enfrentar eso que sería la voluptas contra las honestas, es decir, el placer y la honestidad como enfrentados. Es muy significativo el que señale constantemente esto en su obra. Si la búsqueda del placer se enfrenta a la honestidad, la búsqueda del placer, sobre todo los placeres primarios, no va a generar, no va a traer la felicidad al individuo. Y esto, llevado a nuestro tiempo actual, nuestra vida de ahora, es importante, porque curiosamente estos dos elementos, placer y felicidad, se están dando la mano, se están identificando, se están confundiendo, como si el placer y la felicidad fueran una misma cosa. Es más, muchas veces quieren que identifiquemos el placer incluso con el consumo o con el tener cosas, ¿no? Y por lo tanto se identifica el tener o el consumir con la felicidad. Y esto es muy importante, esta reflexión que sacamos de Cicerón. En lo que respecta al aspecto de la sociedad, aquí Cicerón se va a acercar más a la escuela académica, a los académicos. ¿Por qué? Porque él piensa que tanto los epicúreos como los estoicos son muy individualistas. Y este es un aspecto que él va a resaltar enormemente en su obra, la importancia de la ciudad y del ciudadano, la importancia de que el ciudadano aporte generosamente a la sociedad en la que vive. Y para él, la escuela que va a defender esto fundamentalmente sí van a ser la escuela académica, los académicos. Y esta referencia en Cicerón, él la ha demostrado con su acción durante toda su vida.
es fundamental para el ciudadano aportar generosamente a la sociedad en la que vive. Y esto también en nuestro tiempo es importante, esta reflexión, porque si en algo se distingue nuestro tiempo, nuestra sociedad occidental actual, es en un individualismo feroz, ¿no? La cantidad de energía que gastamos en lo individual para no aportar nada a lo social, esto escandalizaría enormemente a Cicerón. Ese individualismo tiene el peligro de ir convirtiéndonos en seres humanos más egocéntricos y por lo tanto más egoístas. Y esto también es una de las reflexiones importantes que nos hace tomar Cicerón, ¿no? Él, que acuñó el término individual, porque uno de los aportes más importante y del que él se sentía más satisfecho a la filosofía fue el que pudo llevar a la lengua latina los textos filosóficos griegos. Él tuvo que acuñar muchos términos latinos nuevos para tratar de explicar los términos griegos, que no eran fáciles. Y fue el primero que esto hizo y de alguna manera es el que va a introducir la filosofía como tal, en lengua latina, en el mundo nuestro. Y él se sentía orgulloso porque sus obras, que fueron publicadas y eran muy leídas, él decía que sus obras aportaban a la ciudadanía ese aspecto educativo, que él consideraba esencial. Es decir, el filósofo tiene que aportar generosamente a la comunidad en la que vive. Y en otro orden de cosas, en el aspecto más trascendente, también Cicerón va a escribir un texto muy curioso sobre la naturaleza de los dioses, también en esa etapa última de su vida, cuando él, después de la muerte de Pompeyo, se retira a su villa, estamos hablando del 45 a.C., escribe este texto, que es el último que escribe, y le hace decir a los diferentes representantes de la escuela epicúrea, estoica y académica y peripatética, le hace referir en este texto qué consideran ellos que son los dioses, si existen los dioses o Dios, y qué son. Y él dice que esto es de capital importancia, no solamente por la cuestión de si Dios o los dioses existen o no, sino todo lo que trae aparejado, es decir, todo el tema de las religiones, todo el tema de los ritos, todo el tema de los templos, de lo sagrado. Es decir, qué importancia tiene esto y qué importancia tiene reflexionar sobre esto para una concepción armónica y global del mundo y del ser humano, ¿no? Y en esa reflexión, curiosamente, él no se moja, Cicerón no da su parecer. Y esto es curioso porque sabemos que Cicerón en algún momento, no se sabe cuándo exactamente de sus viajes que hizo a Grecia, sí fue iniciado en los misterios de Eleusis. Él menciona concretamente cómo no podía hablar qué se hacía en esa iniciación en los misterios de Eleusis, pero lo que sí podía decir es que después de haber sido iniciado, él no tenía miedo a la muerte. Por lo tanto, estos temas que él refleja en este texto sobre la naturaleza de los dioses tienen una importancia enorme. Y llevado esto a nuestro tiempo, sigue siendo una reflexión interesante. ¿Sí? Hoy en día, cuando tenemos tantas posibilidades por las investigaciones de la ciencia, de saber cómo funciona, conocer los mecanismos de elementos tan importantes como es el cosmos que nos rodea, o a nivel mucho más pequeño, cómo funcionan las células, cómo es el mundo atómico, subatómico, cuando tenemos tantísimas posibilidades y conocimientos de ver, no sé, la etología en el mundo de las plantas, de los animales. Cuando conocemos todos estos mecanismos, en algunos aspectos muy profundamente,
Es difícil sustraerse a una reflexión sobre si no existe una inteligencia detrás de toda esta naturaleza, si no existe una finalidad que trascienda lo meramente mecánico. Y esta reflexión es muy importante en la actualidad. Resulta realmente difícil, si conocemos básicamente estos aspectos de la ciencia, resulta muy difícil creerse que no existe esa inteligencia, llamémosle Dios o dioses o como queramos llamarle. Resulta muy difícil creerse que todo esto se ha generado por azar y que no hay ninguna finalidad. Y esta es la reflexión que nos plantea, sin ser dogmático en ningún momento, Cicerón en este texto, que es muy importante reflexionar sobre estas cuestiones y plantearse si no hay también en nosotros, en el ser humano, algo inmortal, algo trascendente, algo permanente, más allá de los meros mecanismos circunstanciales. Y con esta reflexión termino, en el sentido de que, bueno, hoy en día también, cuando creemos dogmáticamente, o podamos pensar dogmáticamente que no existe nada, que no hay nada trascendente, que no existe esa finalidad en absoluto, tal vez nos estamos convirtiendo, y otro de los problemas de hoy en día, en bastante soberbios. Y de ahí devienen muchísimos problemas en el sentido de sentirnos, con derecho a actuar vilmente muchas veces en la propia naturaleza. Y bueno, estos tres aspectos de la ignorancia, el individualismo y la soberbia, pues son elementos que nos mueven Cicerón a la reflexión tanto en su momento histórico como en el presente. Nada más, muchas gracias.